Me da mucha tristeza, mucha pena que una persona pueda, y lo entiendo perfectamente, que una persona se sienta desenamorada del piano, y podría ser de música también, pero del piano. Eso ocurre cuando, se acompaña con una pérdida de motivación. Eso ocurre cuando el esfuerzo no está a la par del rendimiento. Es decir, alguien que se ha pasado mucho tiempo, muchas horas cotidianas durante muchos días, de muchos meses, de muchos años, y llega a esa sensación de desgana, de desenamoramiento, como dice la pregunta del piano, es porque no le ha sido rentable el esfuerzo que ha hecho. Entonces pierde la motivación. Y ir al piano es más bien fuente de disgusto, de demasiado esfuerzo para un resultado. Es muy frustrante, en realidad es el resultado de una frustración. Yo invierto mucho y recibo muy poco. Entonces, claro, es porque algo no funciona en la manera de trabajar. Es decir, no es una cuestión de cantidad de trabajo, que cuenta, por supuesto. No podemos pretender llegar a un cierto nivel de instrumental y técnico trabajando 5 minutos al día. Eso es imposible. Hay una buena cantidad de trabajo que hay que echarle, la regularidad, hacerlo regularmente, pero la cantidad y la regularidad no es suficiente, hace falta la calidad del trabajo. Es decir, saber exactamente lo que debemos de hacer, y eso no se inventa. Y no hay que pensar que se nos cae así del cielo por intuición, que vamos a saber lo que hay que hacer. Un profesor nos lo tiene que indicar. Y el profesor, si es un auténtico profesor, un auténtico pedagogo, es no el fruto solamente de sus conocimientos, sino que es el heredero de toda una cadena de profesores y pedagogos que va muy lejos. Es decir, que esto en la historia de la música y en la historia del piano, lo que yo sé, por ejemplo, y lo que saben muchos de mis colegas, si lo analizamos, si hacemos como un árbol genealógico, nos podemos encontrar hasta Couperin. Y gente y compositores y instrumentistas de la época de Couperin, que muchas veces eran al mismo tiempo compositores e instrumentistas. No había esa separación que hay ahora, que podemos ser intérpretes sin ser compositores, y a veces compositores sin ser intérpretes también. No, en aquella época eran las dos cosas, lo más corriente. Entonces, podemos remontar hasta los orígenes de la técnica del teclado. No voy a decir del piano, porque al principio era del clavicordio y sobre todo del clavecín, y luego del piano. Entonces, claro, si remontamos así, vemos cómo se acumula generación por generación una serie de conocimientos en base a la experiencia propia de cada uno, que se transmite, y es bonito transmitirlo, por supuesto, hasta que podamos realmente establecer un plan de estudio, decir, bueno, pues, ¿qué es lo que debemos de obtener? ¿Y cómo lo vamos a obtener? ¿Y a través de qué lo vamos a obtener? Evidentemente, tocar el piano es mover parte del cuerpo y dejar tranquilo otras partes del cuerpo, por supuesto, para actuar sobre una mecánica que en realidad va a ser la prolongación y la amplificación de nuestra propia mecánica corporal. Pero no son más que mecánicas, que deben estar extremadamente a punto, y debemos de tener la misma exigencia en cuanto a nuestra mecánica corporal que la tenemos obviamente para la mecánica del piano. Es decir, no admitimos que una tecla esté, de las 88 teclas, no admitimos que una tecla esté más baja de 1 milímetro que las otras. Hay un problema que inmediatamente llamamos al técnico para que lo resuelva. Pero no somos tan exigentes generalmente con nuestro físico, con nuestra técnica, nuestra mecánica física. Y sin embargo hay que intentar serlo. Es decir, ser muy preciso en los gestos y en las posturas que adoptan nuestros dedos, nuestras manos,
nuestras muñecas, nuestros antebrazos, todo lo que llamo el aparato pianístico, que va del hombro a la falangeta, pero que incluye el cuerpo entero, es decir, que también la posición de la cabeza, la posición de los pies, todo eso cuenta, no solamente para poner los pedales. Es un equilibrio corporal general y cualquier desequilibrio en una parte del cuerpo tiene repercusiones en otras partes del cuerpo. Por eso hay que ser muy consciente del cuerpo. Eso sobre todo en el periodo de aprendizaje o de reaprendizaje, cuando necesitamos una reeducación por haber adquirido malas costumbres, malos hábitos. Entonces, cuando un profesor, como debe de ser, nos indica qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y a través qué parte de nuestro cuerpo lo hacemos, muy bien. Pero también no hay que olvidar que todas las posturas, todos los gestos que podamos hacer y el desarrollo fisiológico, muscular, nervioso incluso, que obtenemos se hace a través del mando cerebral. Así que también hay que saber cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, entrenar, entre muchas otras cosas, una capacidad de concentración. No podemos pretender que un niño de 6 años tenga el mismo aguante de concentración que un adulto. Un niño, incluso un adulto, una concentración muy fuerte dura 10 minutos, 20 a lo sumo. Hay que descansar o hay que cambiar de actividad o hay que cambiar de texto o de pasaje de una obra, y eso mismo hace que hay como una renovación y la concentración se reengancha. Pero claro, va decreciendo poco a poco. Por eso no se puede estar estudiando eficientemente de forma seguida más de 1 hora y media como mucho. La calidad del trabajo a la 1 hora y media no es la misma que en la primera media hora de estudio. De la misma manera que el principio, los primeros minutos de estudio no son todavía de la misma calidad que van a ser después, porque hay como un precalentamiento que se hace, nos tenemos de aislar del entorno para concentrar, que dice la palabra, concentrarse con. Y entonces a cabo de unos minutos ya estamos bien concentrados. Y de hecho nos molesta mucho si alguien nos viene a interrumpir esa concentración. Por ejemplo, un teléfono que suena, o alguien que llama a la puerta, o alguien que viene a decir, oye, ¿qué comemos a mediodía? Déjame en paz, estoy trabajando. Entonces, porque claro, la concentración es dura de meter en marcha, se hace bastante rápidamente, pero también es dura de mantener todo el tiempo. Entonces, todo esto, una buena enseñanza debe de inculcarnos no solamente cuidar nuestro cuerpo y saber cómo utilizarlo de cara al instrumento, pero también de saber cómo utilizar nuestro cerebro. No solamente la concentración, hay un entrenamiento cerebral muy importante también, fundamental, que es la anticipación, la capacidad de anticipación. Y eso afecta, por supuesto, la lectura a primera vista, pero afecta la preparación de las posturas, de las posiciones sobre el teclado. Entonces, cuando más concentrados estemos, más anticipación vamos a poder entrenar y mirar siempre por delante, lo mismo que cuando conducimos un coche, más vale mirar lo más a lo lejos posible, el espacio que está entre nuestro vehículo y lo más lejos posible, porque si queremos ir deprisa, que a veces hay que ir con cierta velocidad, necesitamos un cierto tiempo de reflexión por si acaso pasa algo en ese campo de visión que tenemos. Por ejemplo, por muy despacio que vaya, si mi campo de visión delante de mi coche está limitado a 1 metro, cruza una vaca a la carretera y me voy a topar con ella, por supuesto, porque en cuanto la voy a ver, no tendré espacio de tiempo suficiente, por muy despacio que vaya, para evitar chocar contra ella. Pues las dificultades en el piano son igual. Y eso contesta un poco a una pregunta que hemos tenido también. ¿Cómo podemos evitar los microfallos? Pues eso, con una mejor anticipación de lo que viene. Pero cuidado, eso supone que sabemos lo que viene. Y eso supone un enorme conocimiento de la partitura, como de un mapa
de carretera se trata, es saber que dentro de X tiempo tengo que atravesar un túnel o un paso a nivel o un cruz o lo que sea. Pero lo sé con anticipación, no me voy a... O que hay un semáforo, que ese semáforo puede ponerse el tiempo de yo llegar a él, puede ponerse en rojo. Entonces no puedo acelerar inconsideradamente y tener que frenar como un animal al momento, porque el semáforo acaba de ponerse en rojo. Y sin embargo podría hacer lo contrario. Si está el semáforo en rojo, calculo según la distancia, y si conozco ese semáforo, incluso acelerar, porque si no hay nadie delante, porque sé que se va a poner, cuando voy a pasar ya estará en verde. En la interpretación es igual, tenemos que siempre estar en anticipación de lo que viene, además de los automatismos, que los automatismos también es una cuestión cerebral.